De vuelta en casa de Fred, Penny usaba su computadora de a bordo SP Doctor para revisar toda la información que Peter había conseguido. Logró superar los cortafuegos que protegían el sistema y entró en él. Bueno, veamos con qué estamos trabajando, dijo Penny, haciendo un globo. Comillas, wow, lleva tiempo en esto. Comillas, ¿cuánto tiempo? Se pregunta Gogo. Si tuviera que adivinar, 3 años, dijo Penny. Comillas, 3 años, pregunta Peter. Comillas, ¿por qué? ¿Qué gana convirtiendo a la gente en monstruos? Comillas, o crear monstruos, dijo Teresa, recordándoles a Mega Globy. Espera, tengo una especie de video diario, dijo Penny, mientras mostraba un video en una proyección. Proyecto Inmortalidad, dijo Liv en el video. Día 147. He diseñado genéticamente estos organismos para protegerlos de enfermedades, aumentando exponencialmente la esperanza de vida. Mostró lo que parecían ser babosas diminutas que nadaban. Comillas, ella creó una biocura, se sorprendió Peter al oírlo. Comillas, se ha hecho público algo al respecto. Algo conseguí, pero no mucho, dijo Penny, abriendo otra pantalla que mostraba que el proyecto estaba cancelado, al menos oficialmente. No consiguió financiación para la idea. Nadie creía en su proyecto. Así que Liv probó los parasintéticos en sí misma. Peter lo adivinó. Comillas, ¿cómo pudiste asumir eso? Se pregunta Oney. Es lo que hacen todos los científicos locos, proclamó Peter molesto. Comillas, olvidas cuánta experiencia tengo con científicos locos a lo largo de los años. Tiene razón, dijo Teresa sin poder evitarlo. Día 159, dijo Liv en el video. Me preparo para entrar en crioconservación. Mi última y única esperanza es radical. Solo confío en una persona para encontrar la cura. Mostró un contenedor con lo que parecía ser una criatura casi idéntica a ella en proceso de creación. Yo misma. Espera, si Liv está en estado criogénico. ¿Quién es la Liv que todos conocemos? Pregunta Hiro. Proyecto 41, dijo Penny, mostrando las imágenes de otro proyecto. Proyecto, Diane. Comillas, Diane, preguntó Peter en estado de shock. Comillas, un clon, gritó Fred. Comillas, tenemos más clones. Es imposible, susurró Peter. Hackal y toda su investigación, fueron destruidos cuando. Comillas, pero ¿dónde más investigó? Preguntó Penny, demostrando que Liv y Hackal sí tienen una historia. Ayudó a Liv a impulsar Esicorax con su investigación genética antes de. Comillas, te convertiste en un chacal gigante y nos convertiste a todos en arañas, preguntó Wasabi, estremeciéndose al recordarlo. Fue un día sombrío. Entonces, día ocupado el lugar de Liv en su ausencia para encontrar una cura para estas criaturas. Gogo empezó a seguirla. ¿Pero por qué los monstruos? Orson Knox, gruñó Peter. La doctora Connors. No convierte a cualquiera en monstruos. Está atrayendo a gente que pueda ser útil para su investigación, seguía Teresa el pensamiento de su hermano. Gente que ya había descubierto una forma de curar heridas u otras cosas por el estilo, dijo Peter mientras miraba la grabación de Liv. Por eso creo arañas como la que mordió a Carmi. Una forma de combatir el veneno desde dentro. Como cuando Scorpia me envenenó. La buena noticia es que creo que puedo fabricar algunos amortiguadores para que algunos vuelvan a la normalidad, les dijo Penny, mostrándoles los planos de los dispositivos que usaron. Sean lo que sean, son los que los controlan. Solo tenemos que encontrar la manera de abrirnos paso. Y hablando de eso, ¿alguien ha visto a Carmi? Se pregunta Teresa. Seguro que solo está despejándose, dijo Peter encogiéndose de hombros. Mira, esto es mucho para ella, igual que para nosotros. Sé que no la queríamos precisamente, pero nos guste o no, podría ser miembro de este equipo. Comillas, un nuevo miembro para ayudarnos en nuestra lucha por la justicia. Minimax parecía entusiasmado con la idea. Miren, chicos, cuando Peter la sintió acercarse. Máscaras. Todos se pusieron las máscaras de nuevo mientras Carmi entraba corriendo en la habitación, agarrando la mano de Peter y atrayéndolo hacia ella. Llevaba la máscara puesta sobre el cabello cuando entró corriendo, aparentemente asustada por algo. Comillas, mi tío Carmi se asustó. Oye, ¿dónde estabas? Pregunta Peter. Mi tío Rick, él es. Carmi intentó soltarlo todo. Mi tío Rick. Oye, baja el ritmo y respira. Peter intentó calmarla. Comillas, mi tío Rick es el merodeador, gritó Carmi. Comillas, trabaja para Liv. Intentó matarme. Todo el mundo quedó en shock al escuchar esta noticia. Esta es una historia de origen bastante dura, dijo Fred. Eso le valió una bofetada de Gogo. No te preocupes, intentó Peter tranquilizarla. Ya lo solucionaremos. Pero primero lo primero. ¿Te siguieron? Pregunta Teresa. Carmi se encogió de hombros.
No, no lo creo. Fue entonces cuando el sentido arácnido de Peter, Penny y Carmy les alertó del peligro. Todos miraron hacia la pared y se prepararon rápidamente, listos para luchar contra lo que fuera que viniera a por ellos. El muro explotó, revelando que eran el hombre lobo, J. Joan Jameson Jr. y Olivia Octavius. El hombre lobo rompió el muro y gruñó mientras miraba a su alrededor, como si estuviera buscando a su presa. Entonces, ¿esta es tu base secreta?, preguntó Olivia con sorna. Parece la habitación de un niño. Oh, genial, eres tú otra vez, suspiró Teresa. Creo que me siguieron, susurró Carmy. SP. ¿Tienes esas curas?, preguntó Gogo. Disculpa, no estoy aprendiendo a hackear el mainframe de una multinacional para descubrir cómo aplicar ingeniería inversa a tecnología de punta, creada universalmente para convertir a la gente en monstruos y sintetizar una cura lo suficientemente rápido para ti, preguntó Penny con sarcasmo, mientras trabajaba en ello incluso cuando los villanos estaban allí. Olvídate de que te pregunté, suspiró Gogo. Niño, sal de aquí, le dijo Peter a Carmy. Carmy corrió hacia la puerta, pero fue detenido por Morbius, Momokase, High Voltage y Scorpia. La has cagado a lo grande, chaval, se burló Momokase mientras entraba en la habitación, mostrando sus largas uñas afiladas. ¡Qué descuidada! Scorpia mostró su cola gigante y gruñó al verlos a todos. Miren a todos los héroes, todos alineados. Genial, todos nuestros villanos se han unido, suspiró Peter. ¿Comillas qué? ¿No pudiste añadir a Conejo Blanco a la fiesta? Literalmente, lleva el nombre de un animal. Scorpia gimió al oír eso. Comillas, ¿crees que dejaría escapar a esa mujer rara después de lidiar con ella tanto tiempo en esa celda? Era más tortuosa que la prisión misma. Guau, se rió Teresa. ¿Demasiado para ti? Comillas, siempre gritó Scorpio. Olivia notó la memoria USB conectada al SP Doctor y rápidamente sacó sus tentáculos. Comillas, creo que me la llevaré. Olivia le lanzó un zarcillo a Penny, pero Peter lo detuvo, y otro le siguió. Peter se estrelló contra la pared, intentando liberarse del zarcillo, pero uno de los otros interceptó el avance mental de Penny, robándole el impulso y obligándola a volver a la acción. Carmy se agachó cuando Morbius voló sobre su cabeza después de que Wasabi intentara atacarlo. Gogo lanzó uno de sus discos para golpear a Momokase, quien lo agarró y lo tiró. Carmy se aferró al sofá, intentando mantener la cabeza agachada en medio del caos. Fue entonces cuando la cola de Scorpia bajó y casi la golpea. La sintió acercarse y la esquivó, rodando fuera del sofá. Vamos, levántate y dame una pelea digna, retó Scorpia a Carmy. Carmy levantó los puños, preparándose para luchar, cuando vio que el miedo activaba sus poderes y sus dedos se pegaban a los cojines. Comillas, ay, vaya, qué almohadas tan tontas. La pelea continuó, con Morbius intentando hundir los dientes en el traje de Fred, causándole la rotura de los dientes. Comillas, ja, gritó Fred. Comillas, esta no es mi piel de verdad. Teresa fue arrojada al suelo, forcejeando contra Man-Wolf. Fue entonces cuando emitió un silbido, lo que provocó que un dron saliera volando de su mochila, revelando ser el mismo dron que había tenido en la jornada de puertas abiertas. El dron disparó una pistola eléctrica, lo que hizo que Man-Wolf se alejara arrastrándose, y Teresa vio el disco. Saltó sobre él, intentando arrancárselo de los tentáculos de Otto. Teresa lo soltó de un tirón y lo lanzó al aire. Comillas, cariño. O'Neill Lemon creó una bola química que aplaudió y usó como cuerda para jalar el disco hacia ella. Pero no salió tan bien como esperaba, pues alto voltaje llegó e intentó apoderarse del disco, lo que provocó que O'Neill Lemon se escudara dentro de lo que parecía ser un conejito de goma. El poder de alto voltaje no pudo penetrarlo, pero la mantuvo ocupada. El disco duro salió volando, y cuando Olivia intentó alcanzarlo, Carmy logró levantarse de un salto y agarrarlo. Entonces sintió que sus sentidos se desvanecían, lo que la hizo mirar a su alrededor con preocupación y miedo. Mientras todos luchaban, Prowler llegó corriendo, intentando derribar a Carmy mientras ella se agachaba y esquivaba el ataque. Sus poderes comenzaron a descontrolarse mientras entraba y salía de lo visible y lo invisible. Prowler se preparaba para atacar cuando Peter saltó, arrebatándole el disco duro, ya que aparentemente era allí donde estaban concentrados en ese momento. Lo tengo bajo control, chico, promete Peter, concentrándose en Prowler. Comillas, déjalo en paz. Pero el caos de la escena estaba afectando a todos, de ambos lados. Carmy estaba atrapada en medio del caos cuando, de repente, vio cómo el disco duro se le caía de las manos a Peter y rodaba hacia Carmy. Prowler vio el disco duro en las manos de Carmy y se preparó para perseguirla.
Usó sus botas cohete para enviar a Peter a través de la pared. Peter salió despedido y volvió a entrar a toda prisa, pero fue entonces cuando Scorpia salió y empezó a golpear al héroe, quien empezó a esquivar los ataques. ¿Sabes, Elaine? Empiezo a sentir que estás enfadada conmigo. El techo se rompió cuando Oneilemon saltó, esquivando a Momokase, quien persiguió a Oneilemon por los tejados. De vuelta con Carmi, tomó el disco y se encontró con Prowler, que regresaba para la segunda ronda. Carmi se agachó para esquivar a su tío, quien no sabía quién era. Necesitaba mantener el disco a salvo si querían tener alguna esperanza de detener a Liv. Lo esquivó cuando intentó golpearla con la bota, luego se levantó, permitiendo que Prowler se estrellara contra la pared e intentara alcanzarla. «Dame esa cosa», le exigió Prowler. Carmi no se rindió, pues sabía lo importante que era el disco. Saltó por encima del sofá y esquivó otro golpe cuando Prowler intentó agarrarlo. «No seas tonto, chico, dámelo», exige Prowler. Carmi usó la mesa y empujó a Prowler contra la pared, dándole la oportunidad de correr y llegar al tejado. Pero Prowler irrumpió a través del tejado, usando sus botas cohete para alcanzar a Carmi, agarrándola de la camisa y dejándola colgando sobre la cornisa. Carmi empezó a entrar en pánico, preguntándose qué se suponía que debía hacer en esa situación. «No queda ningún lugar a donde escapar», dijo Prowler, listo para arrebatarle el disco de las manos. Carmi tomó lo único que tenía y se levantó la máscara, revelándole a su tío quién era. Prowler se quedó paralizado de sorpresa al ver que su propia sobrina era la chica araña que perseguía. Carmi preguntó Merodeador en estado de shock. «Tío Rick», susurró Carmi con miedo. «Merodeador», preguntó Liv Amara por el auricular de Merodeador. «¿Qué esperas? Termina el trabajo. Sabe demasiado, y no la necesito con vida». Prowler bajó la vista hacia la limusina donde Liv esperaba a que terminara la pelea. Sabía que habría consecuencias si no terminaba el trabajo, pero era su sobrina. No podía hacerle daño ni aunque quisiera. Extendió la mano, asustando a Carmi, que no sabía qué hacía. Pero entonces le bajó la máscara para cubrirle el rostro y retrocedió unos pasos, demostrándole a Carmi que no iba a hacerle daño. Entonces, un estallido llenó el aire. Carmi observó conmocionada cómo Rick se desplomaba, con un agujero en su traje por donde vio salir sangre. Carmi agarró a Rick antes de que pudiera estrellarse contra el techo. Liv estaba allí, con una pistola en las manos. Lo mató. Carmi hizo contacto visual con Liv, quien entonces apuntó a Carmi, pero Peter se abalanzó y derribó a Liv. Peter miró hacia atrás y vio a Carmi de pie junto a su tío herido. «Sal de aquí». Carmi agarra a Rick y se aleja. Una patrulla llega al lugar y ve a dos personas balanceándose en la calle. Detuvo su persecución hacia la casa y comenzó a seguirlos. Carmi apartó a su tío del caos. Con el corazón latiéndole con fuerza mientras se abría paso entre las sombras de un callejón tenuemente iluminado, finalmente se detuvo junto a Rick. El intenso resplandor de las farolas proyectaba una luz parpadeante sobre su herida, y el pánico la invadió al comprender la gravedad de la situación. Cada instante parecía una eternidad mientras lidiaba con la sombría perspectiva de llegar a un hospital. El peso de las explicaciones inminentes la agobiaba, arremolinándose en su mente como una tormenta que se negaba a apaciguarse. Los pensamientos corrían erráticos, implacables y abrumadores, cada uno escapándose de entre sus dedos mientras intentaba desesperadamente aferrarlos. «Coma duro». Ahogó un sollozo, tapándose la boca con dedos temblorosos. Las palabras se le escaparon en un susurro ahogado. «Tío Rick. Todo esto es culpa mía». Rick, con mano temblorosa, la tomó, una conexión cálida pero frágil. Negando lentamente con la cabeza, murmuró: «No, Carmi. Lo siento. Quería que me admiraras. Te decepcioné. Te decepcioné. Eres la mejor de nosotros, Carmi. Vas por buen camino. Solo, sigue adelante». Sus palabras estaban impregnadas de una urgencia que a ella le costaba comprender. Que la confusión nublaba sus pensamientos, la desesperación teñía cada sílaba. «Sigue adelante», imploró Rick, su voz un leve eco de fuerza. Con Carmi a su lado, cerró los ojos, entregándose a un silencio eterno. El mundo a su alrededor se desdibujó, la realidad se fracturó mientras el peso de su ausencia la azotaba como un maremoto. Una culpa asfixiante la envolvió. No podía quitarse de la cabeza la idea de que fue su presencia la que lo condujo a ese destino. Si no hubiera decidido volver a casa, si no lo hubiera atraído a su mundo caótico, él seguiría allí, vibrante y lleno de vida, compartiendo ese momento con ella. Mientras Carmi se inclinaba sobre su querido tío, no se dio cuenta de que se acercaba un coche patrulla.
Ni siquiera o acercarse a la gente. Comillas manos arriba. Carmi se quedó paralizada al reconocer esa voz. Su padre. Comillas levanta los brazos, ahora. Carmi empezó a hacer lo que le decía. Entonces vio cómo su cuerpo empezaba a desaparecer, y rápidamente aprovechó la oportunidad para escapar. Oye. Oye gritó, buscando frenéticamente al niño. Pero al avanzar, vio quién era el muerto. Rick. Rick. No. No. Tocó la cara de su hermano y retrocedió. Carmi trepó por el costado de un edificio y vio cómo el dolor azotaba a su padre. El rostro de Jeff se endureció. Encendió su radio portátil. A todas las unidades. Quiero una orden de búsqueda y captura para un nuevo Spider-Man. Carmi quedó devastada por lo que hizo. Ella causó esto. Se dio la vuelta y corrió lo más lejos que pudo, a cualquier lugar que se le ocurriera. Terminó corriendo de vuelta a la residencia universitaria donde a veces se quedaba en el campus cuando su tío no estaba. Guardaba allí muchos proyectos personales y no quería volver a casa ahora mismo. Carmi irrumpió en su habitación, una tempestad de agitación adolescente, con las emociones desatadas como una tormenta. Furiosa, arrojó sus tareas y libros de texto por encima de su escritorio desordenado, cayendo al suelo con un ruido sordo. Entre el caos, su preciado cuaderno de bocetos se abrió de golpe, revelando los vibrantes proyectos que su tío había cultivado y la habían inspirado a crear. Con un ataque de frustración, lo agarró y lo arrojó por la ventana, un acto simbólico de rebelión contra su dolor. Para su asombro, un instante después, el cuaderno de bocetos volvió a volar como un boomerang, aterrizando de lleno en sus manos. Carmi lo miró con incredulidad, con el corazón latiendo con fuerza al atraparlo. De repente, la cabeza de Peter apareció en la ventana, su rostro familiar pasó de la sorpresa a la determinación al entrar, seguido de cerca por el resto de los héroes. La habitación vibraba con su presencia al entrar en su torbellino emocional. Peter se acercó y posó suavemente la mano sobre su hombro en señal de consuelo. Hola, chico. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, con un deje de preocupación en la voz. Carmi inhaló profundamente, conteniendo desesperadamente la oleada de lágrimas que amenazaba con derramarse. Peter se arrodilló, poniéndose a su altura, con expresión sincera. Sí, lo entiendo, niña. Lo sé. No digas que sabes por lo que estoy pasando, espetó Carmi, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas contenidas. Es culpa mía. Mi tío murió por mi culpa. Es imposible que lo entiendas. La ironía, pesada y palpable, hendía el aire mientras Peter sentía sus palabras resonar dolorosamente en su interior, reflejando sus propios recuerdos de pérdida. Respirando con dificultad, tomó una decisión audaz, levantando lentamente una mano para sujetar su máscara. Sus amigos lo observaban atónitos, conscientes de la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. «Spider-Man, ¿qué haces?», preguntó Teresa con una mezcla de incredulidad y preocupación. Comillas hombre araña, repitió Hiro con los ojos muy abiertos. Pero era demasiado tarde. Con un movimiento decidido, Peter se quitó la máscara, revelando la verdad que se escondía tras ella, una verdad que había guardado con fiereza. Sé exactamente cómo se siente, chico. El mundo de Carmi cambió en un instante. El héroe que idolatraba, el protector de San Francisco, estaba ante ella sin máscara, el chico de la escuela que nunca imaginó que estaría tan entrelazado con su realidad. Comillas Peter. ¿Peter Parker? Eres. Spider-Man. La conmoción la invadió mientras empezaba a atar cabos, con el corazón acelerado. Uno a uno, su mirada se dirigió al resto del equipo, y también descubrió sus secretos. Pero eso significa. Teresa suspiró, se quitó la máscara de ojos y se reveló como la vecina de Carmi, con una expresión seria y cálida a la vez. Teresa Parker, dijo con dulzura. A continuación, Penny abrió la cabina de su traje SP Doctor y salió para confirmar la creciente comprensión de Carmi. Penny, confirmó con tono sereno. Los ojos de Carmi recorrieron la sala como un pájaro atrapado en una jaula mientras observaba a los miembros restantes de Viguero 9. Wasabi. O'Neill Lemon. Gogo. Fred, su voz se quebró al volverse hacia los dos últimos. No. Hiro se quitó la máscara y la miró a los ojos con una mezcla de empatía y vulnerabilidad. Sí. Hola, Carmi. Baymax entonces saludó. Hola. Todo encajó para Carmi, y su incredulidad se transformó en asombro. Los héroes que había admirado desde lejos, cuyas identidades se entrelazaban con su propia vida, eran los mismos estudiantes con los que compartía laboratorio, muy cerca de ella. Comillas que, susurró, con la mente acelerada. Sí, lo sé, respondió Peter en voz baja, con la mirada firme. Todos hemos estado en tu lugar, Carmi.
Para nosotros, fue nuestro tío Ben. Hizo una pausa, con el peso del pasado claro entre ellos, mientras hablaba por sí mismo y sus hermanas. Para mí, fue Tadashi, confesó Hiro, con la voz cargada de emoción. Mi hermano. Para nosotros, Tadashi era nuestro mejor amigo, agregó Gogo, con un tono que era una mezcla de tristeza y solidaridad. Todos perdimos a alguien, dijo Oneilemon. Carmi, continuó Peter con voz tranquilizadora pero sombría, lo más difícil de este trabajo es, a veces, no siempre puedes salvar a todos. Las palabras quedaron pesadas en el aire, una verdad que todos comprendían demasiado bien. Somos los únicos que realmente podemos comprender por lo que estás pasando. Carmi suspiró al oír el traqueteo de la puerta. Todos entraron en pánico cuando la puerta se abrió, y su compañera de cuarto, una de las razones por las que no se queda en el campus, empezó a entrar en su habitación con auriculares. Su música sonaba a todo volumen cuando entró, sin oír a los héroes escondidos en el techo. Por ahí dijo Peter, mientras se arrastraban para esconderse. Peter usó sus poderes para pegarse, mientras que Oneilemon usó sus bolas químicas para pegarse, y ayudaron a sostener a todos los demás. Por el otro lado. Intentaron esconderse, pero el compañero de piso se dio la vuelta, sosteniendo un libro, y entonces los vio en el techo. Hola, dijo Carmi. ¿Deberíamos hablar con ella o algo? Se pregunta Fred. La niña luego se desmayó al caerse de su silla. Carmi metió a su compañera de cuarto en la cama para que pareciera que se había desmayado. Miró a su alrededor y vio que todos salían por la ventana y volvían a ponerse sus trajes especiales. ¿Qué está pasando? Se pregunta Carmi. Peter suspiró, haciendo un gesto para que todos los dejaran en paz. Carmi, tienes que quedarte aquí. ¿Qué quieres decir? Pregunta Carmi. Necesitas que los lleve a Ishikorak sin ser detectados. Penny ya nos encontró la manera de entrar, le dijo Peter. Entraremos a escondidas cuando los dispositivos estén listos para anular esos chips suyos y detener a los monstruos. Luego extendió la mano. Necesito el disco, niña. Eso no es justo. Tienes que decirles que puedo hacerlo, le dijo Carmi. Esta no fue su decisión, Peter lamentó decir que aún no creía en ella. Pero era demasiado joven. Acababa de obtener sus poderes. No está lista para oponerse a algo así. No me obligues a quitarte el control. Tengo que hacer que Lip pague por lo que hizo, declaró Carmi. Tienes que dejar que pague. Carmi, ya he pasado por esto, no te gustará a dónde te lleva, le dice Peter. No estás lista. Pero lo soy, prometió Carmi. Te prometo. Peter giró rápidamente las piernas, haciendo tropezar a Carmi antes de saltar al techo, donde la agarró por la camisa. Entonces, lánzame un golpe venenoso ahora mismo. O hazte invisible para que puedas pasar. O incluso usa esos colmillos raros tuyos y noquéame. Carmi intentó zafarse de su agarre, pero no pudo contraatacar ni remotamente. Peter suspiró al ver lo mucho que luchaba y no podía ganar. Finalmente se rindió, y Peter se desplomó. Sé cuánto deseas esto, pero no estás listo, dijo Peter, atando la silla con la telaraña, arrastrándola para hacer tropezar a Carmi y luego envolviéndola con la telaraña para que no se le ocurriera seguirlo. Luego recuperó el disco duro y su lanzatelarañas para poder estar al 100%. Lo siento. ¿Cuándo sabré que estoy listo? Se pregunta Carmi. Peter le disparó una telaraña para que se pegara a la boca y así evitar que gritara pidiendo ayuda. No lo harás. Es un acto de fe, Carmi. Eso es todo. Un acto de fe. Y con eso, Peter se dio la vuelta y se dirigió a los laboratorios con el resto de los 9 grandes héroes detrás de él. Se dirigieron a los laboratorios para iniciar la cura mientras Carmi luchaba por liberarse de la telaraña. Pasaron unas horas, y la telaraña que le cubría la boca se deterioró, pero ni siquiera podía gritar pidiendo ayuda. Luchó por escapar cuando alguien llamó a la puerta, dejándola en shock. Carmi, la profesora Granville apareció en la puerta, con una presencia tan inesperada como imponente. He oído hablar de algo que creo que deberíamos discutir. Espera, no vengas, Carmi empezó a protestar, pero el profesor la rozó y entró. No se inmutó al ver a Carmi con su ajustado traje de Spider-Man, la tela se le pegaba como una segunda piel. Pasa, cedió Carmi, sabiendo que su secreto ya había sido descubierto. Carmi, ya sé que adquiriste habilidades de araña, dijo Granville con tono mesurado y tranquilo. Espera, ¿en serio? Exclamó Carmi con los ojos abiertos, incrédulo. ¿Cómo? No fuiste precisamente sutil, respondió Granville, con una mirada penetrante pero comprensiva. Lo noté casi al instante. ¿En serio? Repitió Carmi, con una mezcla de asombro e inquietud.
Vaya, mantener esto en secreto es más difícil de lo que pensaba. Granville la rodeó, rozando ligeramente con los dedos la silla envuelta en relucientes hilos de tela. Comillas, puedo preguntar, ¿por qué está atada? Carmy dejó escapar un largo suspiro, agobiada por el peso de la situación. Viguero 9 me dejó. Ya veo. El señor Parker cree que no estás lista, añadió Granville, frunciendo ligeramente el ceño mientras pensaba. Espera, ¿sabes qué? Lo sé todo, afirmó Granville simplemente, con un matiz de autoridad subyacente a sus palabras. Carmy se recostó en la silla, con el cansancio reflejado en su rostro. Tienen razón. Solo fui un accidente. Esa estúpida araña debería haber elegido a alguien digno de este poder. Y aún así, te eligió a ti, le recordó Granville con voz firme pero alentadora. No me eligió, fue pura casualidad, insistió Carmy, sacudiendo la cabeza como para restarle importancia al peso de sus nuevas habilidades. Simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Comillas, ¿y cuánto ha ayudado ese incidente? Reflexionó Granville, arqueando una ceja con curiosidad. Carmy se encogió de hombros, con una mezcla de actitud defensiva y orgullo en su interior. Bueno, llevé a Spider-Man a Sycorax y descubrí los siniestros planes de Libby. Supe que mi tío era el villano que aterrorizaba la ciudad durante años, y les ayudé a encontrar la manera de detener a Libby. Los labios de Granville se curvaron en una leve sonrisa, con un destello de orgullo brillando en sus ojos. Me parece que esa araña eligió a la persona correcta. Pero lo único que he hecho es arruinarlo todo, se lamentó Carmy, con evidente frustración. Comillas, ¿recuerdas por qué quería que vinieras? Preguntó Granville con voz firme y decidida. Comillas, ¿vienes a SFIT? Dijiste que viste una chispa en mí, recordó Carmy, recordando ese momento. Algo que merecía la pena cultivar. No fue solo la chispa lo que vi, corrigió Granville con suavidad. Fuiste tú, Carmy. Tienes un gran poder. Te haya picado o no esa araña, estabas destinada a cometer errores, y la adversidad inevitablemente llegará. Pero es entonces cuando debes esforzarte por ser más grande de lo que eras. Cuando Granville empezó a darse la vuelta, a Carmy se le encogió el corazón. Espera, ¿no vas a ayudarme? Granville hizo una pausa, su mirada se suavizó con empatía. Tienes toda la ayuda que necesitas. Con sus crípticas palabras flotando en el aire, salió de la habitación y cerró la puerta con un suave clic. Al quedarse sola, Carmy se sumió en un torbellino de confusión y reflexión. Reflexionó sobre el poderoso mensaje de Granville, buscando claridad. Respiró hondo y se concentró, fortaleciendo su determinación. Sintió una oleada de electricidad familiar cobrar vida, una energía vibrante que le recorría el cuerpo y crepitaba alrededor de las manos. Extendió la mano, tocó la red y, con una explosión de poder, ésta se desprendió como un cristal frágil, liberándola. De pie, Carmy miró hacia abajo y su incredulidad se transformó en orgullo mientras se deleitaba al darse cuenta de que sus habilidades finalmente se estaban doblegando ante su voluntad. De repente, su compañera de cuarto se movió, la cama crujió suavemente, haciendo que Carmy se congelara. En un instante, se volvió invisible, envuelta en las sombras de su nueva habilidad. Su compañera de cuarto miró a su alrededor, con la mirada perdida, antes de desplomarse de nuevo en la cama. Carmy no pudo evitar sonreír, eufórica por el control de sus poderes. Con renovada confianza, se acercó a la ventana, lista para descubrir lo que la aguardaba tras el cristal. Carmy se dirigió a la casa de Fred. Sus pasos resonaban suavemente contra el suelo pulido al abrirse las puertas principales. La escena, antes caótica, se había transformado, los restos de la agitación se habían disipado meticulosamente. En el centro del recibidor, Heathcliff, el fiel mayordomo de la familia, estaba sentado en una silla, rodeado por el cálido aroma a té recién hecho. Su porte sereno sugería que había estado esperando su llegada desde el principio. Estaba empezando a temer que no aparecería, señora, comentó Heathcliff con una voz rica y acogedora, como invitándola a un mundo de secretos no dichos. Sin perder un instante, Carmy se lanzó a su misión. Afuera, nubes oscuras se cernían amenazadoramente sobre la ciudad, cubriendo el horizonte con un manto gris. En la cima del edificio más alto, un relámpago atravesó la penumbra, iluminando a una Carmy camuflada. Llevaba una sudadera con capucha que Fred le había prestado, cubriéndola con cuidado para ocultar su atuendo, un ingenioso disfraz. Cada trueno servía como una señal cinematográfica, impulsando a Carmy en su viaje visual hacia la cima del rascacielos. Flash. Salió del metro, con la mirada fija en lo alto, la capucha proyectando sombras sobre su rostro decidido. Flash.
La escena cambió cuando Carmy se acercó a la vitrina de Fred, cautivada por el traje de Spider-Man que contenía. El icónico diseño, un vínculo directo con el legado de Peter, rebosaba de potencial, llamándola Flash. Con la rápida ayuda de Heathcliff, Carmy comenzó a pintar el traje con vibrantes tonos azules, cada pincelada era una expresión de su creatividad. Comillas porque azul, reflexionó, cautivada por la energía relajante y a la vez audaz del color. No fue solo una chispa lo que vi. Fuiste tú, Carmy, resonó la voz de Granville en su mente, avivando su determinación. Destello. En la penumbra de la casa de Fred, Carmy estaba de pie, con las tijeras firmemente agarradas. Con un movimiento rápido y decidido, se levantó la coleta y la cortó, dejando caer su cabello como una cascada, transformándose en un elegante corte sagrado. El acto fue liberador, símbolo de su liberación de viejas restricciones. Eres la mejor de todos nosotros. Vas por buen camino. Sigue adelante, resonaron las palabras de aliento de su tío Rick, levantándole el ánimo. Destellos. Carmy se encontró subiendo la escalera del edificio, con el corazón acelerado por la emoción de la subida, envuelta en la oscuridad como un sudario. Recordó su pregunta, con la incertidumbre presente en su mente, comillas cuando sabré que estoy lista. De vuelta con Carmy, ahora tambaleándose cada vez más al borde, sintió el peso de la respuesta de Peter, no lo harás. Eso es todo, Carmy, un salto de fe. Con determinación invadiéndola, Carmy extendió la mano, deslizando los dedos por el borde mientras se preparaba para el salto. Respiró hondo y se colocó la máscara recién creada sobre el rostro, ahora de un azul vibrante adornado con una llamativa red negra y un audaz emblema de araña en el centro. No solo la llevaba puesta, abrazaba su destino. El viento la azotaba, un feroz recordatorio de la libertad que anhelaba, y con un salto intrépido, se elevó del edificio, esparciendo fragmentos de vidrio a su alrededor. Cuando la ciudad la presenció, no sintió miedo, sino euforia, y su espíritu se elevó mientras volteaba con gracia por el aire, desafiando las leyes de la gravedad. Flash. Al regresar a la casa de Fred, Carmy encontró a Heathcliff acercándose con una bandeja delicadamente sostenida en sus manos, que contenía un juego de lanzatelarañas. Esto debería ayudarle a navegar por su nuevo mundo, señora. El señor Parker suele dejar algunos de sobra, ofreció con una sonrisa cómplice. Carmy se ajustó los lanzatelarañas en las muñecas, con el corazón inundado de gratitud. Gracias, respondió con palabras cargadas de aprecio. De vuelta en el corazón de la ciudad, Carmy lanzó 2 hilos de telaraña, impulsada por la emoción mientras se balanceaba por el paisaje urbano. Cada movimiento se volvía más fluido a medida que abrazaba sus nuevas habilidades, tejiendo a ras de suelo un momento, y al siguiente lanzándose por los aires. La emoción de correr por los muros y girar alrededor de las astas de bandera le infundía oleadas de alegría. Comillas Jehu, exclamó, saboreando cada emocionante segundo mientras bailaba por los tejados, con su risa resonando como música. Finalmente, Carmy aminoró el paso al divisar la formidable figura de Sycorax a lo lejos. Se quitó la máscara por un momento, contemplando los logros de su viaje, con una amplia sonrisa iluminando su rostro. Estaba lista para el desafío que la esperaba. Con un gesto decidido, volvió a colocarse la máscara y fijó su mirada en Sycorax, que se elevaba hacia adelante para salvar el día. Cuidado, mundo. Ahí viene. Spider-Girl.